Lo pido en el nombre de Jesús. Gracias te doy. Amén y amén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bien, hermanos, hoy quiero empezar con esta enseñanza titulada 8 características de una iglesia en avivamiento. Bueno, es necesario entender, alabado sea el nombre del Señor, lo que Dios quiere hacer, y no solamente ahora, sino Dios siempre ha querido que la iglesia se mantenga viva, que la iglesia se mantenga siempre de acuerdo a lo que Dios ya prácticamente lo tiene plasmado en su palabra. Hoy escucho a muchos predicadores, a muchos pastores, ministros. Hace unos días atrás, Dios en su misericordia me permitió ser uno de los portadores de la palabra en un ayuno unido en la ciudad de Chimbote. Y bueno, hermano, un pastor tocó el tema referente a lo que Dios quiere hacer en estos tiempos. Un avivamiento, traer a su iglesia. Pero si hay algo, hermano, de que Dios no solamente lo quiere hacer en estos tiempos, no. Él siempre ha querido eso. Él siempre, hermano. Pero nosotros tenemos que entender que todo avivamiento no es algo que se manifiesta a través de estrategias humanas, no es a través de métodos o de repente de normas o dogmas humanos, no. Todo avivamiento, hermano, tiene que ser manifestado bajo el poder del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces vamos a ver, hermano, a la luz de la palabra y conocer y saber, hermano, verdaderamente cuando una iglesia está en avivamiento. Es bueno resaltar esto porque muchos dicen, estamos en avivamiento. La verdad, estamos hoy en día en la iglesia donde yo me congrego, en el concilio del cual formo parte, estamos en avivamiento. Y muchos hermanos lo relacionan, que dicen que están en avivamiento porque algunos hermanos están danzando, algunos están gritando, etcétera, etcétera, etcétera. Y por ahí hay algunas manifestaciones donde nuestro Dios en su misericordia se manifiesta, hermano, de repente con algunas manifestaciones cuando un siervo ora por un enfermo. Y por cierto, hermano, Dios se glorifica. Y lo relaciona ya, estamos en avivamiento. Pero nosotros vamos a ver, a la luz de la palabra, recalco, una verdadera iglesia, el cual debe servirnos a nosotros como pastores, como ministros, como un ejemplo, para que tengamos un criterio bíblico. Esto, hermano, Dios ha permitido que esté plasmado en las Sagradas Escrituras. Alabado sea el nombre del Señor. Y tengamos claro lo que en sí es un verdadero avivamiento. Alabado sea el nombre del Señor. Dios quiere y siempre ha querido manifestar o que la iglesia esté en ese despertar, en ese guiar del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, la iglesia primitiva, la iglesia o los primeros cristianos, luego del derramamiento del Espíritu Santo, nosotros nos vamos a dar cuenta la manera o las características de esta iglesia que en verdad estaba en avivamiento. Entonces nosotros tenemos que hacer una comparación. ¿Estará usted, pastor, ministro, o estará usted, hermano, en la iglesia en la cual, o congregación en la cual usted forma parte, estará en avivamiento? ¿Qué dice la palabra del Señor? No nos engañemos, porque hoy en día hay una corriente, lamentablemente tengo que decirlo,
donde hay cristianos, hay iglesias donde se están dejando arrastrar por un espíritu de confusión, por un espíritu emocionalista o sensacionalista. Y no confundamos. Alabado sea el nombre del Señor, en que están en avivamiento. Vayamos, hermano, en primer lugar, mire, una de las características de esta iglesia primitiva o los primeros cristianos que en sí, valga la redundancia, estaban en avivamiento. Una de las características es que era una iglesia obediente. Alabado sea el nombre del Señor. Vayamos a lo que dice el libro de Lucas, el capítulo 24, versículo 49. Lucas 24, 49. Dice así la bendita palabra del Señor. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investidos de poder desde lo alto. Nuestro Señor Jesucristo, durante su ministerio público, Él les habló, le dijo a sus discípulos que Él iba a enviar al Consolador, Él iba a enviar al Espíritu Santo. Conviene que yo me vaya, dijo el Señor a sus discípulos. Es necesario que yo me vaya, pero ustedes no se van a quedar solos, sino que yo rogaré al Padre para que Él envíe otro Consolador, el Espíritu Santo. Jesucristo, hermano, ya les había prometido a sus discípulos, pero cuando Él fue crucificado y, por cierto, hermano, fue sepultado, y Él no se quedó en la tumba, sino que de acuerdo a las Escrituras, Él resucitó al tercer día, y por ende Jesucristo no está muerto, Él está vivo. Él resucitó. Cuando Él resucitó, Él todavía estuvo acá en la tierra 40 días y 40 noches, dándole todavía algunas instrucciones a sus discípulos. Pero llegó el momento en que Él tenía que ascender. Pero antes que Él ascienda, Él le dijo a sus discípulos una vez más: quédense en Jerusalén, no se muevan. No se muevan. Ustedes tienen que quedarse acá en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investidos de poder desde lo alto. Ahí estaba el Señor Jesucristo dándole, digámoslo así, unas instrucciones, un mandato. No se muevan de Jerusalén. Vayamos a lo que dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, hermanos amados. Capítulo 1 del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, alabado sea el nombre del Señor. Capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, el versículo 4, dice así: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Es una orden, es un mandato. ¿Qué le dijo? Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oísteis de mí. Entonces, acá una vez más está ratificando Lucas, el escritor, hermano, del libro de Hechos de los Apóstoles, una vez más, que Jesucristo les mandó, les ordenó que no se muevan de Jerusalén. Entonces, cuando el Señor Jesús, o cuando Dios mismo, a través de su palabra, nos manda, nos ordena algo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser obedientes. Tenemos que guardar su palabra. Jesucristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, vayamos a ver lo que dice el libro de Hechos, capítulo 1, el versículo 12 y 13. Mira lo que dice acá. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano
de Jacob. Y acá nosotros nos damos cuenta, hermano, que ellos obedecieron al Señor, no se movieron de Jerusalén. ¿Qué hubiera pasado o qué hubiese pasado, hermano, si ellos no hubieran obedecido al Señor? Déjeme decirle, hermano, ¿sabe qué? Que Dios no hubiera derramado ese Espíritu Santo o no hubieran sido bendecidos. Por eso, cuán importante, hermanos amados, es que uno obedezca la palabra del Señor. Alguien dijo, la bendición está en la obediencia. Si usted, hermano, obedece a Dios, si nosotros obedecemos a Dios, Dios no es injusto. Dios, hermano, nos va a bendecir, tanto espiritualmente como también materialmente o secularmente. Hoy en día, hermano, hay cristianos, predicadores, hasta pastores, y dicen, estamos en avivamiento. Nuestra iglesia está en avivamiento, sentimos la presencia de Dios. Pero sin embargo, no le gusta obedecer la palabra. Les gusta solamente obedecer lo que le conviene, nada más. Lo que le gusta, nada más, hermano. Pero hay otras cosas que donde Dios nos dice, ya no tienes que decir tal cosa, ya no tienes que hablar tal cosa, ya no tienes que practicar tal cosa, ya no tienes que oír, ver tal cosa. A algunos hermanos no les gusta obedecer. Y hay cristianos, hermanos, que tienen doble vida. Hay cristianos, hermanos, que son hipócritas, que todavía, hermanos, están mintiendo, que todavía están hablando palabras ociosas corrompidas, y hasta pastores, hasta ministros. Alabado sea el nombre del Señor. Y dicen todavía, estamos en avivamiento. No nos engañemos, hermano. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Entonces, hermano, una de las características de la iglesia primitiva es que era una iglesia obediente a la comisión. Ellos fueron obedientes. Es por eso que cuando estaban unidos, habiendo obedecido el mandato del Señor, es donde Dios derramó de su Espíritu Santo. Cuán importante, hermano, es como usted como hijo tiene que obedecer a sus padres. Tiene que obedecer al papá. Tiene que honrar al papá. Usted también, esposa, tiene que obedecer lo que Dios ha establecido en su palabra. La función, la responsabilidad, usted como esposo que tiene que cumplir. Entonces, hermano, no nos hagamos. O de repente usted quiere aparentar ser cristiano verdadero cuando todavía, hermano, está desobedeciendo muchas cosas. Hay que obedecer lo que dice la palabra. Si usted es un cristiano obediente, si usted es un cristiano o un pastor que se somete a la palabra, alabado sea el nombre del Señor, entonces puede decir que sí está en avivamiento. Cuán importante, hermano, es la obediencia. Es muy importante. Mire, en la Biblia, muchos hombres de Dios lograron bendiciones de parte de Dios. Porque en sí Dios quiere bendecirnos. Porque Él es un Dios de bendición, hermanos. Pero ¿por qué no alcanza la bendición? Porque no nos gusta obedecer. Le decía, hermano, en el Antiguo Testamento, reyes, hermano, fueron bendecidos por Dios. Pero otros no fueron bendecidos por Dios. Aunque Dios, hermano, estaba de su lado. Por ejemplo, Israel. Israel muchas veces fue castigado por Dios. ¿Por qué, hermano? Por causa de su desobediencia. Hay reyes, hermano, que también fueron desechados por Dios por desobedientes. Un ejemplo claro. Yo creo que todos nosotros recordamos la historia de Saúl. ¿Usted sabía que Saúl fue desechado por Dios? Dios no lo puso a Saúl como rey y le dijo, ¿sabe qué, Saúl? Tú vas a reinar 20 años, 30 años. No, hermano. No.
Dios no le dio un tiempo. Dios no le dio un periodo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿por qué entonces Saúl fue desechado de su reinado? Por desobediente. Fue desechado por Dios. ¿Usted sabe lo que significa desechar? Botar. Ya no me sirves. Ya no me eres útil. Hoy en día, hermano, nosotros conocemos, todas las cosas son desechables. Hay bolsas desechables, hay, hermano, hasta artefactos desechables que te sirven por un periodo, por un tiempo y se malogran, ya no sirve. Se le llama, ¿no? Son, ¿qué le digo? Aparatos o artefactos genéricos que tienen nada más un periodo de tiempo. Una vez, hermano, que se malogra, una vez que ya de repente empieza a fallar algo, ya son desechables, tienen una sola vida, uno dice, ¿no? Los platos desechables, todos son desechables hoy en día, hermano. O sea, va a la basura, allá va a parar, porque ya no sirve. Así también Saúl fue desechado por Dios. Dios le mandó. ¿Para qué, hermano? Dios le ordenó. ¿Sabe lo que le dijo Dios a Saúl? Que vaya y mate a todos los amalecitas, hasta el mismo rey. A todos tiene que matarlo, aún hasta los que están mamando, todos los animales, todo tiene que destruir. Pero sin embargo, Saúl no obedeció. Y usted sabe la historia, hermano. Saúl, hermano, dice que él agarró, hermano, y separó lo más gordo. Se dejó guiar por sus ojos naturales. Los animales más robustos, según él. Dice, para ofrecerle sacrificio a Dios. Mira lo que le dice acá. Bendito sea el nombre del Señor. Mira lo que le dice acá el Señor por medio de su profeta Samuel a Saúl. Vamos a ver 1 Samuel para recordar rápidamente. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención por la grosura de carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado, para que no seas ya más rey. Dios lo desechó. Ya no me sirves por desobediente, por rebelde, por obstinado. Así Dios, hermano. Cuando alguien se rebela, hermano, en su obstinación, en su orgullo, la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, manda gracia a los humildes. ¿Y quiénes son los humildes? Aquellos que obedecen su palabra. Hermano, más que los sacrificios. ¿De qué vale, hermano, que usted me diga: Pastor Emilio, estoy en sacrificio, esta semana voy a ayunar 40 días? Usted puede ayunar de repente más que Cristo, pero de nada sirve que usted haga sacrificio si es un rebelde, si es un desobediente. De repente usted ayuna un día, 2 días, pero lo hace de todo corazón y es obediente. Eso a Dios, hermano, le agrada. Los fariseos ayunaban, hermano, de repente más que usted. Pero ¿quiénes eran los fariseos? Gente obstinada, gente rebelde, gente, hermano, de que aparentaban ser temerosos de Dios, pero su corazón estaba lleno ¿de qué? De huesos secos, de inmundicia. Así también hay cristianos que no les gusta obedecer la palabra. Son cristianos emocionalistas, sensacionalistas. Y vean, hermano, cómo danzan en la congregación. Supuestamente dice que están danzando en el Espíritu. Y vean, hermano, cómo hablan en lenguas. Vean, hermano, cómo brincan, cómo saltan. Son unos hipócritas desobedientes. De nada sirve, hermano. ¿Usted qué cree? ¿Que a Dios, hermano, lo va a impresionar porque danza, porque brinca, porque habla en lenguas? No.
Dios conoce su corazón. Dios conoce mi corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Más allá de que usted hable en lengua, más allá de que usted me diga, Pastor Emilio, yo tengo el don de profecía, Pastor Emilio, yo tengo el don de visión. De repente, hermano, tiene hasta los 9 dones y puede tener hasta los 5 ministerios. Pero si usted no obedece la palabra del Señor, no está en avivamiento. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso que cuán importante, hermano, cuán importante es que usted conozca, aprenda a discernir cuando una iglesia está en un verdadero avivamiento. Bendito sea el nombre del Señor. Avivamiento no es saltar, avivamiento no es brincar, avivamiento, hermano, no es que usted me diga, Pastor Emilio, tengo una visión, Pastor Emilio, tengo una revelación. Todo eso es bueno. Profecía, lengua, yo creo que eso es bueno, pero más que ello, hermano, es la obediencia. Y la iglesia primitiva es un ejemplo, hermano, de una iglesia de avivamiento. ¿Por qué, hermano? Porque tenía esta característica, una iglesia obediente. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, hermanos, seamos obedientes, sobre todo en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, tiempos peligrosos. Bendito sea el nombre del Señor. Otra de las características de la iglesia primitiva que estaba en avivamiento es que era una iglesia que estaba o era una iglesia de oración. Hechos. Vayamos a lo que dice Hechos, capítulo 1. Bendito sea el nombre del Señor. Hechos, capítulo 1. Vamos a dar lectura el versículo 14. Todos estos, o sea, la iglesia primitiva, todos estos perseveraban unánimes, que dice, en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, era una iglesia que oraba. Una iglesia, hermano, que clamaba. Habían, hermano, una iglesia que intercedía. Cuán importante, hermano, es la oración. La oración en el pastor. Tiene que ser un hombre que clame, tiene que ser un hombre de oración. Alabado sea el nombre del Señor. Sabemos, hermano, que la oración es fundamental, tanto en la vida de un cristiano y aún más en la vida de un pastor. Y por cierto, el pastor, si es un hombre de oración, va a ser un estímulo para que también la iglesia ore. Hay pastores, hermano, que ordenan a la iglesia, hermano, oren, hermano, clamen, hermano, tienen que interceder, cuando él ni siquiera ora. Cuando él ni siquiera, hermano, se levanta en las madrugadas, cuando él ni siquiera le da un tiempo a la oración. Sabemos, hermano, que la oración es vital. Sabemos de que si nosotros oramos, no hay duda, hermano, que los cultos van a ser diferentes. No hay duda, hermano, que Dios va a derramar de su Espíritu Santo. No va a ser una iglesia fría, no va a ser una iglesia tibia. Sabemos de que si nosotros oramos, hermano, Dios va a traer todos los días palabra de lo alto. El pastor, el predicador, sabe que, hermano, va a predicar con denuedo, va a dar una enseñanza con revelación, con entendimiento, con luz. Su mensaje van a ser guiados, van a ser ministrados bajo la unción del Espíritu Santo. Va a predicar, hermano, con la autoridad de parte de Dios. No va a ser un predicador, hermano, que va a predicar o va a dar una enseñanza guiado por sus emociones, por sus sentimientos o por no decir en su carne. Por eso que es muy importante la oración, para que Dios respalde a su pueblo, para que Dios respalde a su iglesia, para que de esta manera, hermano, la palabra, cuando sea ministrada, de repente en campañas, de repente, hermano, en congresos, de repente en seminarios, alabado sea el nombre del Señor, esta palabra tenga un respaldo de parte de Dios. Los grandes avivamientos, hermano, los grandes mover del Espíritu Santo en muchos hombres de Dios, por ejemplo, en el Antiguo Testamento,
fueron respaldados por Dios porque eran hombres de oración. Por ejemplo, Elías, conocido como el profeta de fuego. Elías siempre decía esto, y no por jactancia: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Alabado sea el nombre del Señor. Podemos ver también, hermano, a Moisés. Moisés, hermano, hablaba cara a cara con Dios. Era un hombre de oración, era un hombre de clamor, por eso que tenía ese respaldo de parte de Dios. Así también era la iglesia. Era un hombre, un pueblo de oración, un pueblo que clamaba, hermano. Por eso que se manifestaba el Espíritu Santo, por eso que habían prodigios, señales, sanidades y milagros. Pero el más grande ejemplo de oración, de clamor, de intercesión, ¿sabe quién fue? Nuestro Señor Jesucristo. Siempre lo voy a decir. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo empezó orando. 40 días y 40 noches. Nuestro Señor Jesucristo estuvo en el desierto en ayuno y oración. Él no se fue al desierto, hermano, a relajarse. Él no fue al desierto de repente en las noches a contar a las estrellas. No. Él se fue, hermano, a fortalecerse, a llenarse del Espíritu Santo, en oración, en ruego, en súplica. Es por eso que nosotros podemos ver el resultado de su ministerio. Alabado sea el nombre del Señor. Él empezó orando. Y también, hermano, él murió orando. Y él sigue orando. Porque la Biblia dice que él fue y se sentó a la diestra del Padre, el cual intercede por nosotros. Por eso que el libro de Hebreos dice, ¿no? Porque no tenemos un sumo sacerdote quien no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Acerquémonos, dice la palabra de Dios, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro abogado. Nuestro Señor Jesucristo es quien intercede en estos tiempos, hermano, por nosotros. Su ministerio de Jesús fue un ministerio de oración. La iglesia, los apóstoles fueron de oración. La iglesia también, hermano, fue de oración. Y eso es lo que Dios quiere. Si usted me dice, Pastor Emilio, estamos en avivamiento, eso quiere decir que usted y la iglesia donde está pastoreando es una iglesia de oración. Bendito sea el nombre del Señor. Pero qué pena, hermano. Hoy en día hay predicadores, ministros, evangelistas, que ni oran, ni buscan de Dios. Ya, hermano, ni leen la Sagrada Escritura, ni la escudriñan. Algunos hacen, hermano, ¿y qué dicen? Abren la Biblia y dicen, Señor, revélame lo que voy a predicar. Y no es así. Hay que doblar rodillas. Hay que pedirle, Señor, dame sabiduría, dame conocimiento. Señor, revélame, dame el mensaje que necesita este pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Todas estas bendiciones se obtienen, hermano, a través de la oración. Bendito sea el nombre del Señor. Y acá la Biblia nos dice claramente en Hechos capítulo 1, el versículo 14, una iglesia de avivamiento, que dice, todos estos perseveraban, unánimes en oración y ruego, súplica, con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Qué tremendo, hermano. Había mujeres ahí que estaban rogando, mujeres que estaban ahí suplicándole a Dios, quebrantadas, hermano, o quebrantados también los hermanos. Hoy en día no, hermano. Es triste, lamentable, hermano, o lamentable, perdón, que hay pastores que ni lloran, que ni se quebrantan en la presencia de Dios. Hasta sus oraciones son vacías, no tienen vida. Y dicen, estamos en avivamiento. Poder en la sangre de Jesús, hermano.
No nos engañemos, hermano. No diga estoy en avivamiento cuando usted ni ora, cuando la iglesia ni ora. Usted me dirá, pero pastor, en mi iglesia danzan. Seguramente que sí, pero danzarán, hermano, en sí, porque el Espíritu Santo los ha tocado, o simplemente son reacciones emocionales, reacciones nerviosas nada más. Eso hoy en día veo, donde Dios me ha dado la oportunidad de predicar el Evangelio, hermano, he visto eso. A las hermanas y hermanos supuestamente le he visto ahí danzar, termina la alabanza, hermano, empieza la prédica, y son los primeros los hermanos o las hermanas que estaban danzando en estar roncando. Yo me pregunto, ¿y qué pasó? ¿No es que el Espíritu Santo las tocó? ¿No es que el Espíritu Santo las fortaleció? Y ahora, hermanos, están roncando. Por favor, no nos engañemos. No diga, estoy en avivamiento. Avivamiento es un cristiano que está siendo avivado por el poder del Espíritu Santo. Todo avivamiento empieza, hermano, por el mover y la unción del Espíritu Santo. No por un mover natural humano. No por un mover, hermano, emocional. No, hermano. Es el Espíritu Santo quien empieza, hermano, a hacer la obra en un verdadero avivamiento. Vayamos a lo que dice Hechos, capítulo 12, versículo 5. Hechos, capítulo 12, versículo 5. Acá usted se va a dar cuenta, hermano, que cuán importante y eficaz es la oración. Dice así, Hechos, capítulo 12, versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. Si hay algo, hermano, de que el diablo siempre ha querido y ha logrado en muchas oportunidades, es tumbarse a los ministros, es tumbarse a las cabezas, a los pastores. Como acá, hermano, el diablo siendo usado, este hombre pagano, Herodes, siendo usado por Satanás, el hermano empezó una persecución tremenda, hermano, contra la iglesia. Este Herodes mató, hermano, a Jacobo, hermano de Juan. Fue quien murió asesinado por Herodes. Había una persecución, hermano amado. Y agarró, hermano, ¿qué hizo? Dice que prendió a Pedro y lo metió preso, hermano, en la cárcel. Dice, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen. 16 soldados estaban, hermano, custodiando a Pedro, preso en la cárcel por la causa de Cristo, por la causa, hermano, del Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Y acá vemos, hermano, el resultado. Por eso que vale la pena orar, vale la pena, hermano, clamar. Pedro estaba preso. Hoy en día hay mucha gente que está presa espiritualmente. Hay muchos hermanos que están atados. De repente, hermano, por yugo de impiedad. Atados todavía, hermano, por algún pecado que los sigue llevando a hacer lo malo. Pero si nosotros oramos, si hay un pueblo, hermano, que ora, si hay un pastor que ora, eso va a ser, hermano, como una fortaleza, va a ser como un muro para que el enemigo no gane ventaja. Y acá vemos, hermano, un resultado. La Biblia dice que la iglesia, al enterarse que Pedro estaba encarcelado, dice que todos ellos empezaron a orar, a clamar específicamente. Por eso que es necesario que usted entienda. Tenemos que ser claros, tenemos que ser objetivos. Cuando uno ora a Dios, hay que ser específico. Hay que decirle a Dios, contarle, Señor, estoy pasando esto. El pastor está pasando esto. La iglesia está pasando por esto, por aquello. Aprendamos de Pablo, que oraba, hermano, sin cesar día y noche, por los pastores, hermano, por las obras que él había fundado o había abierto. Pablo era un hombre de oración.
Y acá la iglesia, hermano, estaba orando por Pedro. Y mira lo que pasó, hermano. Dice la Biblia, versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con cadenas. Mira cómo estaba Pedro, encadenado, hermano. Y lo guarda delante de la puerta, custodiaba la cárcel. No tenía alternativa. Literalmente, físicamente, hermano, Pedro no tenía alternativa. Estaba siendo custodiado, hermano. Pero mira lo que pasó, versículo 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átete las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu mano y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. ¿Quién se presenta, hermano, ahí? A sacarlo, a liberarlo, a sacarlo preso. Donde estaba Pedro, hermano, ¿quién lo ayudó? Un ángel. Y todo esto, hermano, fue el resultado de la oración. Esa es una iglesia de avivamiento. Cuando Dios comienza a hacer cosas grandiosas, cuando Dios comienza a hacer cosas maravillosas, hermano, prodigios, señales, sanidades, milagros, hermano, extraordinarios, hermano, manifestación del Espíritu Santo. Eso se ve cuando hay una iglesia que ora. Alabado sea el nombre del Señor. Mucho dice, estamos en avivamiento. Cuando de repente el pastor ora, hermano, por una gripe, ni la gripe ni la fiebre se van. Y dice, estamos en avivamiento. Por favor, hermano, necesitamos ver una realidad a la luz de la palabra. Esta ha sido una iglesia que estaba en avivamiento. Bendito sea el nombre del Señor. Otra característica de una iglesia en avivamiento, hermano, es que la iglesia primitiva era una iglesia unánime. No solamente estaban juntos, no solamente estaban reunidos, sino que estaban unidos. Son términos muy diferentes, son palabras muy diferentes, con diferente también significado. Una cosa es estar unidos y otra cosa es estar juntos. Mucha gente hoy en día, hermano, están juntos, pero interiormente están desunidos. Por ejemplo, en el Congreso de la República hay 120 curules. Ahí están juntos los congresistas, pero todos ellos, hermano, están revueltos. Cada uno busca sus propios intereses. Cada uno, hermano, ¿qué quiere? Agua para su propio molino. Están en desacuerdos. Algunos dicen, no, yo soy de la derecha. No, yo soy de la ultraderecha. No, yo soy de la izquierda. Pero la izquierda conservadora. Otro dice, no, yo soy de la izquierda radical. Cada cual tiene su propio criterio, su propio pensamiento. No están unidos en un mismo espíritu. El asunto no es estar juntos, sino estar unidos. El salmista David, en uno de los salmos, dijo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Se da cuenta? O sea, cuando se habla de armonía, se habla de unidad. Hoy muchos dicen, estamos en avivamiento. He formado mi confraternidad. Estoy uniendo a todos los pastores, ministros de diferentes lugares, de diferentes naciones. Ya muy pronto voy a unir a los pastores de Cajamarca, de Puno, del Cusco, etcétera, etcétera. Cuando él es el primero, luego, hermano, que está criticando del pastor de su consiervo. No sea hipócrita. Usted no está unido con nadie. Cuando un pastor se une a otro pastor, sabe que lo que manifiesta en ello es la unidad. Cuando un hermano se une a otro hermano, tiene que manifestarse la unidad.
tener un mismo pensamiento, tienen que tener un mismo sentir. Hoy en día pastores se jactan. Mi iglesia está creciendo. Qué bueno que los hermanos los domingos están todos juntos. Pero pregúntale a cada hermano si está unido con su hermano. Pregúntale a cada hermano si tiene un mismo espíritu con su hermano. No nos dejemos guiar por nuestros ojos físicos naturales. Porque hay congregaciones, hermanos, donde están juntos, pero hay pastor o pastores que están peleados hasta con sus propias ovejas. Ovejas que están peleados con su propio pastor. Pastores que están hablando mal de otro pastor. Algunos hermanos ni se hablan. Algunos hermanos tienen pleitos e incluso hasta en los juzgados terrenales. Y dicen, estamos en avivamiento. Algunos incluso cantan alabanza los domingos. ¿Sabe qué alabanza cantan, hermano? Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Allí enviaré, allí enviaré. Usted lo puede cantar bien notado, bien bonito. De repente puede tener una voz tan linda como un querubín, como un ángel. De nada sirve, hermano, cuando usted está desunido, no tiene un mismo sentir, un espíritu con su hermano. La iglesia primitiva dice que todos ellos, hermano, estaban, ¿qué cosa, hermano? Unánimes. Hechos 1:14 que hemos leído. Vamos a ver, bendito sea el nombre del Señor. Estaban unánimes. Dice así la palabra del Señor. Todos estos perseveraban, dígalo, unánimes. Vamos a ver, Hechos 2. Hechos capítulo 2. El versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Se da cuenta, hermano, estaban unánimes. Tenían un mismo espíritu. Tenían un mismo sentimiento, tenían un mismo parecer. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ver Hechos 2:46. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan y en las casas, que dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Había humildad. Participaban de los alimentos juntos. Había un mismo espíritu. Había unidad, hermano. No había allí acepción de personas. Los cultos que hacían en aquel entonces, hermano, en las casas, eran cultos gloriosos, llenos del amor de Dios, llenos de la paz de Dios. Se manifestaba el fruto del Espíritu Santo. La paz, el gozo, el amor, la benignidad, la templanza. Había, hermano, compañerismo. Esa era una iglesia de avivamiento. Pero hoy en día no. No, hermano. Los dones del Espíritu Santo son buenos. Son buenos, hermano. Los dones son buenos. Pero más allá de los dones del Espíritu Santo, lo que tiene que prevalecer en una iglesia, en un cristiano, en un pastor, son los frutos del Espíritu Santo. Porque ¿de qué sirve que usted, hermano, hable en lenguas y sea el más murmurador, el más chismoso de la iglesia y también del barrio? ¿De qué sirve que usted hable en lenguas, salte y brinque y está peleando con el hermano, con el papá, la mamá, el abuelo, mujer que no se sujeta a su esposo, no se sujeta al pastor? Y véalo cómo brincan, y véalo cómo hablan lenguas, hermano. Y véalo, hermano, que le gusta hacer acepción de personas. No, yo no me junto con tal hermano porque el hermano es de la sierra. Yo soy de la capital de Lima. No, yo tengo otro apellido. Déjeme decirle, hermano, así usted salte, brinque, así tenga visión, así a usted la llaman el vaso de profecía o la profeta, qué sé yo, usted no está en avivamiento. Me atrevería a decirle que usted es una carnal o un carnal. Enójese si quiere, hermano, pero es la verdad.
Corintios. ¿Qué es lo que pasaba en la iglesia de los Corintios? Una iglesia, hermano, que se movían los dones del Espíritu Santo. Habían, hermano, experimentado y habían sido bendecidos con todos los dones. Pero sin embargo, estaban divididos en la misma congregación de Corintios. Es por eso que Pablo le dice en la primera carta: os ruego pues, hermanos, por la misericordia de Dios. Mire, Pablo diplomáticamente, con mucha sabiduría, con mucha prudencia, se dirige a través de una carta a los hermanos. Os ruego pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que todos hablen una misma cosa y que no haya entre vosotros peleas y contiendas. Porque yo he sido informado por lo de Chloe, que hay estas cosas, que cada uno dice de vosotros: yo soy de Pablo, otro dice: yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y los que se creían más espirituales, hermanos, decían: yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Miren, hermano, una iglesia donde se movían los dones del Espíritu Santo. Pero Pablo tuvo que decirle: ustedes son unos carnales, no hay unidad en ustedes. Ese es el gran error, hermano, de que muchos pastores creen y piensan, hermano, que porque hay don del Espíritu Santo, piensan, hermano, que hay avivamiento. No nos engañemos. Eso no trae avivamiento. Es bueno, sí, para la edificación de la iglesia. Yo creo, hermano, en los dones del Espíritu Santo y anhelo y deseo y oro, hermano, que Dios se manifieste a través de los dones. Ya les he dicho, pero lo que tiene que prevalecer es el fruto del Espíritu Santo, que es el amor, la paz, el gozo, la mansedumbre, la fe, templanza. Para tales cosas no hay ley, dice la palabra del Señor. Corintios, hermano, estaban peleados ahí, resentidos. El uno no se quería juntar con el otro. No. Yo no soy de Apolos, yo soy de Pablo. Ustedes ahí habían, hermano, incluso hasta idolatrizado a su predicador. De repente usted también: no, yo soy, mi pastor es tal. Y han hecho un ídolo de su pastor y dicen: estamos en avivamiento. Por favor, hermano, la iglesia en avivamiento es una iglesia que está unida en el Espíritu. Vamos a ver lo que dice Hechos 4:24. Hechos 4:24. Alabado sea el nombre del Señor. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Nuevamente acá, hermano, ellos estaban unánimes una vez más en oración. Cuán importante, hermano, es la unidad. Qué pena, hermano, qué pena hoy en día. De repente no va a ser ético que yo nombre donde Dios me ha llevado, hermano, a predicar el Evangelio y a enseñar más que todo. Qué pena que he escuchado queja de pastores que me han dicho: hermano, yo no me hablo con tal pastor porque me hizo un problema. Y he discernido, hermano, que tiene raíces de amargura en su corazón contra tal pastor. Dios nos manda a perdonar. La Biblia dice, hermano: seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá el Señor. No sea que brotando, dice la Biblia, alguna raíz de amargura deje de alcanzar la gracia de Dios y por ello muchos sean contaminados. Cuidado, hermano. Dios nos manda a estar unidos. Bendito sea el nombre del Señor. Si Dios lo ha puesto a usted en algún lugar, le ha dado ese privilegio, le ha dado un ministerio, estimule a la unidad. Es parte también del
avivamiento. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy hay congregaciones, lamentablemente, donde ya hace tiempo que el Espíritu Santo se ha alejado, se ha ido, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Dios no puede habitar en un pueblo donde hay celos y contiendas. La Biblia dice que donde hay celos y contiendas, pleitos, iras, enojos, allí hay perturbación. Y esa sabiduría no desciende de lo alto, sino que es animal, terrenal y diabólica. Así que no caigamos en jactancia. No diga usted, estamos en avivamiento, cuando en usted no hay una unidad en el Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, hermanos, quiero terminar con este pasaje de la Biblia, donde acá dice en el libro de Hechos capítulo 5, versículo 12. Hechos capítulo 5, versículo 12, dice así: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Cuando hay unidad, Dios va a derramar de su presencia, Dios va a derramar de su Espíritu Santo. Los hombres de Dios van a ser respaldados con prodigios, señales, sanidades y milagros. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice, hermano, que ellos, ¿sabe qué? Comían, hermano, unánimes, comían juntos, participaban del pan juntos. La verdad, hermano, hay mucho que aprender, sinceramente, de la iglesia primitiva. No caigamos en el protagonismo engañoso, mentiroso. No caigamos, hermano, en la hipocresía, la mentira. No diga usted, pastor, no diga usted, estoy en avivamiento, cuando no hay unidad en su congregación. No diga usted, estoy en avivamiento, cuando no obedece la palabra del Señor. Muchos dicen, y voy a terminar, Dios quiere derramar en estos tiempos un avivamiento. Déjeme decirle, hermano, que usted está totalmente equivocado. Dios no quiere derramar un avivamiento en estos tiempos, no. Siempre Él ha querido en todos los tiempos que haya un avivamiento. En todos los tiempos, no en estos tiempos. La iglesia siempre tiene que estar avivada bajo el poder y la guianza del Espíritu Santo. Hoy he tratado solamente 3 características de una verdadera iglesia en avivamiento. Una de las características es cuando hay una iglesia obediente. La segunda característica es cuando hay una iglesia de oración. Y la tercera característica es cuando hay una iglesia unánime, donde hay unidad. No solamente, hermano, estar juntos, sino tiene que haber unidad. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy, hermano, he compartido la primera parte. Dios mediante, el día miércoles estaré siguiendo con la segunda parte. Que Dios lo bendiga, hermano. Déjeme orar por usted. Si usted de repente le está fallando a Dios, Dios conoce su corazón y Dios conoce también el mío. Tengo que reconocer y aceptar, hermano, que necesitamos cada día ser renovados, transformados. La voluntad y el propósito de Dios. Dios no quiere que usted llegue a ser como algún apóstol. No. Dios no quiere que usted llegue a ser como Pablo, no. Dios quiere que todos nosotros lleguemos a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo.
Jesucristo fue un hombre de avivamiento, un hombre que se dejó guiar por el Espíritu Santo, un hombre, hermano, que él vivía en el Espíritu las 24 horas del día. ¿Se puede? ¿Se podrá? Claro que sí se puede, con la ayuda del Señor. Oremos al Padre. Padre, ten misericordia de mi vida. Ayúdame, Señor. Y te pido que me perdones